Vamos a ver la tercera aplicación común del dot product o el producto escalar. El producto escalar nos servirá para proyectar un vector sobre otro. En gráficos y en videojuegos se oye mucho la palabra proyectar una cosa sobre la otra. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues un punto como este, proyectado en el eje X, daría como resultado este punto. Ese mismo punto proyectado sobre el eje Y daría ese punto. Un punto también se puede proyectar sobre un plano, por ejemplo. Una línea proyectada en el eje X sería esta línea. ¿Qué es un vector proyectado sobre otro? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos. Tal vez os estéis preguntando, ¿y para qué nos sirve todo esto? Ahora mismo no lo vais a ver, pero tiene múltiples aplicaciones. Lo importante es saber que se puede hacer esto. Si queremos calcular cuánto es el tamaño de la proyección de A sobre B, simplemente hacemos el producto escalar de ambos, da igual el orden, ya sabéis, y dividimos por la longitud del vector donde proyectamos o hacia el que proyectamos. Ambos números son escalares y la división será un escalar. Ese valor que nos da será la longitud de la proyección de uno sobre otro. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Veamos cuánto es de larga la proyección de 1, 1 sobre 3, 0. Visualmente sería esta, es fácil verlo. Vamos a comprobar que así es. El producto escalar de ambos es 1 por 3 más 1 por 0, y esto es 3 más 0, que es 3. Si queremos proyectar 1, 1 sobre 3, 0, dividimos por 3, que es el tamaño de 3, 0. Dividir 3 entre 3 nos da 1, que es efectivamente este tamaño. Pero ¿y si elegimos proyectar al revés? ¿Qué pasa si proyectamos 3, 0 sobre 1, 1? Tendríamos 3 entre el tamaño de 1, 1. El tamaño de 1, 1 es la raíz de 1 elevado a 2 más 1 elevado a 2, raíz de 2, que es 1 con 41, 42. Vale, pues si dividimos 3, que era el producto escalar, entre ese tamaño, 1 con 41, 42, nos da 2 con 12. Y aproximadamente ese es el valor que es efectivamente esa distancia. ¿Lo podéis ver? Como veis, la proyección puede ser mayor que el vector sobre el que proyectamos. Pero ¿qué pasaría si los vectores fueran contrarios? Esto nos daría un resultado negativo. Vamos a hacer un ejemplo. Menos 1, 1 sobre 3, 0. Nos daría menos 3 partido por 3. Es decir, nos da menos 1 en vez de 1. Fijaos, he hecho un vector equivalente que es una proyección negativa de 1. Os dais cuenta que dependiendo de en qué sentido vayan los dos vectores, nos da la proyección en positivo o en negativo. Hay un montón de formas de utilizar esto, pero bueno, ya veremos formas de usarlo en los proyectos prácticos. Así que recordemos las 3 propiedades que hemos aprendido interesantes del dot product y el producto escalar. Comparar el sentido entre dos vectores, calcular el ángulo entre dos vectores o calcular la proyección de un vector sobre otro. Existe otra pequeña propiedad que voy a añadir como extra en este vídeo que puede seros de utilidad relacionada con el área que se forma entre dos vectores. Resulta que el producto escalar también representa el área del paralelogramo que tiene por lados esos dos vectores, tal como veis en la imagen. ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, si tenemos un triángulo, que es una forma geométrica muy común en 3D y en los motores de videojuegos, podemos, por ejemplo, sacar los dos vectores que van entre los 3 vértices del triángulo, calculamos el producto escalar y luego dividimos por 2 y obtenemos el área de ese triángulo. Esto es una pequeña herramienta que puede servirnos para muchas cosas. De momento puede que no lo tengamos claro, pero puede ser de utilidad para cosas relacionadas con áreas. Y ya como una pincelada final,
Una pequeña cosa que puede seros de mucha utilidad es saber que, curiosamente, el producto escalar entre dos vectores que sean el mismo es igual a la longitud de ese vector al cuadrado. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues en muchas ocasiones, cuando te interesa optimizar el código, dado que las operaciones geométricas de este tipo suelen conllevar miles y miles de repeticiones de operaciones, el problema de calcular la longitud de un vector es que está realizándose una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada es, de las operaciones matemáticas, la más cara que hay. De las básicas me refiero. A veces no hace falta calcular exactamente la distancia o la longitud de un vector, sino su cuadrado, para evitar hacer la raíz cuadrada. Entonces, en muchos motores se aporta la función longitud al cuadrado. En vez de la longitud de un vector, la longitud al cuadrado de un vector. Porque a veces no nos interesa saber exactamente la longitud, sino simplemente comparar que dos vectores uno es mayor que el otro, y da igual comparar el cuadrado de las longitudes que las longitudes en sí. Y nos evitamos tener que hacer la raíz cuadrada, que es una operación cara. Entonces, curiosamente, si hacemos el producto escalar de ese vector consigo mismo, vamos a obtener la longitud del vector al cuadrado. ¿De dónde viene esto? Pues bueno, sabéis que tenemos la fórmula, ¿no? Que el producto escalar de dos vectores es el coseno del ángulo entre esos dos por las longitudes de esos dos vectores. Pero sabemos que si usamos el mismo vector en los dos, el ángulo entre ellos es 0. El coseno de 0 es curiosamente 1. Entonces, en esta fórmula, el coseno de 0 se va y nos quedamos con la distancia de ese vector al cuadrado. Así que ahí tenéis un truco por si queréis evitar hacer raíces cuadradas y os interesa comparar dos longitudes por lo que sea. También es muy común ver en los shaders el producto escalar de un vector consigo mismo. Y eso, para que no os confunda, es porque, por ejemplo, en los shaders, la iluminación de una luz, o la potencia de una luz, la intensidad de una luz, se reduce no por la distancia, sino por la distancia al cuadrado. Y entonces la distancia al cuadrado, como ya la tenemos con el dot product y es más barata calcularla, se utiliza mucho. Entonces las fórmulas de iluminación y los shaders que utilizan cosas de iluminación utilizan generalmente el dot product de un vector consigo mismo. Así que no os confunda si lo veis en algún lugar. Veremos un ejemplo de todo esto. Ahora mismo tal vez parezca que ninguna de estas propiedades tengan una utilidad muy clara, pero le veréis aplicación cuando hagamos proyectos con un objetivo complejo al final del curso.